Buen día a todos. Muchísimas gracias a los presentes por estar. Gracias a la directiva de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología por la invitación, en especial la doctora Alessandra Luna, y a mi coordinadora de residencia, maestra, que la adoro, por el soporte bibliográfico de esta conferencia, la doctora Alejandra Peña. Vamos a hablar del cáncer gástrico. Es un tema muy abundante, pero nos vamos a referir específicamente a la detección temprana del cáncer gástrico. Se define cáncer gástrico temprano en algunas literaturas precoz, en otras como incipiente, a un cáncer que se produce obviamente en la mucosa gástrica y que se limita solo a la mucosa y a la submucosa, independientemente de su metástasis a ganglios linfáticos. O sea que si nos hacemos la referencia de la clasificación TNM, es un tumor T1 con cualquier N. Un poco de epidemiología rápidamente. El cáncer gástrico es el cáncer diagnosticado con más frecuencia. Es la tercera causa de muerte por cáncer a nivel global. Su incidencia es más alta en la zona oriental del mundo, o sea, en Corea, en Japón y en Mongolia, pero en Occidente tenemos también una incidencia un poco alta en Venezuela. En los programas de tamizaje que se han desarrollado para esta enfermedad han garantizado una reducción de su incidencia en la zona oriental, que es la de más alta incidencia, valga la redundancia, y se hace tamizaje en Japón a todos los pacientes que están por encima de 50 años y en Corea a adultos mayores de 40 años. Eso ha ayudado a disminuir la incidencia. Encontré un poco de data de nuestro país, esos son unos datos encontrados del INCAR, donde se sitúa para el año 2019 una incidencia del cáncer gástrico en el número 9 de ese listado. O sea que está entre los primeros 10. A nivel mundial, en este ranking mundial, le corresponde una tasa de mortalidad al cáncer de estómago en nuestro país de un 5.5%. Debemos mencionar dos tipos histológicos que son ya bien conocidos por la clasificación de Lauren, que es el tipo diferenciado o intestinal, que dicho sea de paso es el cáncer que surge de los cambios preneoplásicos, la metaplasia intestinal. Es más frecuente en las zonas que son de alta incidencia y se observa más en los pacientes mayor de 60 años. Pero tenemos también un tipo indiferenciado que es difuso, que es el que más miedo nos da, porque aparece en zonas que no son de alta incidencia, son más frecuentes en personas más jóvenes y hemos visto en nuestro país. Los factores de riesgo que hay que mencionar, los epidemiológicos, como ya acabamos de decir, edad avanzada, el sexo masculino, siempre y cuando sea el tipo intestinal, la infección por Helicobacter pylori, que merece un acápite aparte, porque es el principal protagonista en las lesiones premalignas, atrofia y metaplasia intestinal. El tabaquismo, por supuesto, factores genéticos también se han asociado, como tener un familiar de primer grado, que aumenta 3 veces el riesgo de presentar este cáncer, las enfermedades hereditarias como el cáncer gástrico hereditario difuso, la enfermedad o síndrome de Lynch, el cáncer hereditario de mama y ovario y la poliposis adenomatosa familiar. También hay factores que se pueden relacionar dependiendo la localización del cáncer gástrico. Por ejemplo, el adenocarcinoma que aparece en el cardias es mucho más frecuente en pacientes obesos, principalmente por el mismo tema de reflujo, y es más frecuente en países muy desarrollados, pero exceptuando el Oriente, China y Japón. El tipo de cáncer que se localiza en las regiones no cardiales están como factores de riesgo el Helicobacter pylori, el tabaquismo, y hay que mencionar que predomina este tipo de cáncer en las regiones que son poco desarrolladas. Hay otros factores de riesgo que hay que mencionar. Hay sustancias que aumentan el riesgo de padecer este cáncer, como es el consumo de alcohol, la carne procesada, las nitrosaminas que se ven en el tabaco, en el cigarrillo y también en algunos preparados medicamentosos, el virus de Epstein-Barr, el consumo elevado de sal. Y hay factores que se consideran como protectores, como el ejercicio, la capsaicina a dosis baja, que es un componente que se encuentra en el chile, vegetales frescos, la refrigeración de los alimentos y altos niveles de selenio. Mencionar, disculpen que no se ve muy claro esa imagen, pero la cascada precancerosa o llamada la cascada de Correa
que es importante que tengamos en mente para conocer la progresión y riesgo de un paciente. Bueno, nosotros pasamos en cáncer gástrico de tener una mucosa gástrica normal hacia una gastritis superficial, una gastritis atrófica, metaplasia intestinal si sigue progresando, y luego llegamos a un punto de no retorno, que es cuando tenemos displasia. ¿Por qué han mencionado autores que es el punto de no retorno? Porque consideran que si encontramos a nuestro paciente de aquí para arriba, puede resolverse el problema y no llevar con el tratamiento del factor y no llegar a cáncer. Pero ya cuando tenemos el paciente en displasia, se considera no un factor de riesgo, sino una lesión precursora, o sea que no necesita de muchas cosas para progresar ya al cáncer. Luego de la displasia pasamos entonces al adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal. Claro está, esa progresión está muy favorecida por los factores de riesgo que ya discutimos. Continuando con el diagnóstico histológico, lo que le había adelantado, la atrofia, la metaplasia intestinal y la displasia de bajo grado son considerados factores de riesgo, o sea que necesita tener una mala suerte y la unión de otros factores para desencadenar la cascada de Correa. Pero ya cuando tenemos una displasia de alto grado, ya eso es altamente predictivo que el siguiente paso en poco tiempo sería el adenocarcinoma. Para tener una evaluación adecuada, se han propuesto desde hace mucho tiempo y la que está en boga y la que se utiliza actualmente es el protocolo de Sydney actualizado, donde tomamos biopsia de forma aleatoria, en este caso de 5 lugares, incisura angularis, antro y el cuerpo del estómago, tomando como referencia en el antro la curvatura menor y mayor y en el cuerpo la cara anterior y la cara posterior del mismo. Cuando tenemos ese resultado histológico, existe una escala de estadificación que nos llega a medir de una forma lineal la tasa o el riesgo de progresión de una lesión premaligna hacia cáncer. Por ejemplo, cuando se evalúa en el antro el nivel de atrofia y se le da unos números que van de 0 a 3, pues mientras más alto sea la numeración, tanto en antro como en cuerpo, más riesgo hay de progresar el paciente. O sea que si tenemos un paciente, a esta escala se le conoce con las siglas por su descripción en inglés de Olga y Holguín. Un paciente, como el Holguín es más reproducible por la metaplasia intestinal asociado a este, es el que más se utiliza. Si un paciente tiene un Holguín en un score de 2 a 3 o a 4, hay una alta probabilidad de progresión rápida a adenocarcinoma. De ahí la importancia de este tipo de score o de escala. En cuanto al diagnóstico, como buscamos hacer un diagnóstico temprano, precoz, se han desarrollado a lo largo del tiempo muchas investigaciones buscando evitar la invasión al paciente. Para esto se han estudiado algunos marcadores que podemos conseguir a través de la sangre del paciente y del aspirado gástrico, como es la medición del pexinógeno sérico, cuya concentración disminuida o una relación del pexinógeno sérico 1 y 2, la concentración disminuida del 1 o una relación disminuida entre el pexinógeno 1 y 2 por debajo de 3 y el total por debajo de 70 nanogramos por mililitro, es altamente predictivo de la presencia de una gastritis atrófica en un paciente que no tenga hecho endoscopia. Tiene una sensibilidad de un 77% y una especificidad de un 73%. El factor trébol sérico 3 también ha sido estudiado, que es una proteína que se expresa en las células caliciformes del intestino delgado, del intestino grueso y que se observa también en la metaplasia intestinal gástrica, tiene una sensibilidad buena de un 81%. La detección de partículas de RNA, microRNA, son altamente expresados en los cánceres gástricos y se pueden detectar tanto en sangre periférica como en líquido gástrico aspirado. Y por último, los análisis de sangre multianalítico, llamado también cáncer-SIC, que tiene una sensibilidad de un 75% esa detección y alto grado de especificidad. Pero ¿cuál es el problema de todos esos análisis? Bueno, tienen poca reproducibilidad, hay pocos estudios comparativos y por esa razón no se están utilizando en la práctica clínica, aparte de que se ha demostrado que se pasa por alto pacientes con estos niveles normales y progresión a cáncer gástrico en lugares que son de alta incidencia, o sea que no lo utilizamos en la práctica clínica por esas razones. La radiografía con contraste que se utilizaron en los tiempos muy detrás, tiene sus pros y sus contras. Inclusive muchas personas quieren compararlo con la endoscopia para evitarle así un procedimiento invasivo, pero no existe estudio real que compare la radiografía con contraste con la endoscopia. ¿Cuáles son los pros de esta? Bueno, solamente es superior a la endoscopia
en los casos de rinitis plástica. ¿Por qué? Porque la endoscopia, cuando se trata de rinitis plástica, muchas veces, más si se observa con luz blanca, se ve una mucosa normal a simple vista, mientras que en la radiografía de contraste podemos ver una rigidez del estómago adoptando una forma de frasco de cuero, que es un signo patognomónico en este tipo de estudio. También sirve para identificar úlceras malignas y lesiones infiltrantes en algunos cáncer gástricos incipientes, pero no todos presentan esa distribución, como verán adelante. Entonces, en este caso pesan más los contras que los pros. Los contras, faltan estudios comparativos, tiene una muy baja sensibilidad de un 14% y tiene una alta tasa de falsos negativos de un 50%. Definitivamente no. Aquí vemos una imagen de forma académica de una radiografía con contraste varitado, donde lo que se señala aquí eso fue trasladado de UpToDate, lo que señala aquí en la flecha es la presencia de una úlcera infiltrante, y aquí de este lado lo que hablamos del estómago en forma de frasco de cuero, que se ve la rinitis plástica, un estómago rígido con esa forma adoptada. Entonces, ya entrando de lleno a lo que es el diagnóstico endoscópico, para eso debemos tener en cuenta algo importante, que la endoscopía sea de calidad para poder detectar estas lesiones tempranas. Entonces, hay varios tópicos que hay que tomar en cuenta para considerar un procedimiento endoscópico de alta calidad. Que el paciente tenga una buena preparación y limpieza, el tiempo de exploración, que tenga buena distensión en nuestro estómago, que hagamos una buena documentación fotográfica de forma sistemática, el endoscopio que vamos a utilizar y la caracterización bien definida de la lesión que encontremos. Comenzando por la limpieza, de hace más de una década se han publicado diversos estudios precisamente de este tema, comparando ciertas sustancias, porque nosotros tomamos como referencia, obviamente, la área del mundo de mayor incidencia, que es Japón, Corea y China. Bueno, los coreanos, los orientales, han utilizado varias sustancias a lo largo de los años para quitar un poco la limitante que tenemos con la poca limpieza del estómago, las burbujas que se presentan, los restos de saliva y el moco que muchas veces es adherente. ¿Cuáles son las fórmulas que se utilizan internacionalmente? Bueno, en Japón utilizan un preparado llamado Pronase, que contiene enzimas proteolíticas para diluir el moco, aunado con bicarbonato de sodio, 10 ml, y dimetilpolisiloxano. Esta preparación no la tenemos disponible en Occidente, pero a ellos les va muy bien y tienen una limpieza impresionante con este preparado 30 minutos antes de realizar el procedimiento. Ya para Occidente, en México, utilizan el preparado de 7 pastillas efervescentes de N-acetilcisteína de 600 miligramos, 4 mililitros de una solución de dimeticona, y eso se diluye en 1 litro de agua utilizando 100 ml 20 a 30 minutos antes del procedimiento, y el resto lo utilizan durante el procedimiento para realizar la limpieza de los materiales que hayan quedado. En Chile, donde hay una revisión bibliográfica para esta conferencia, utiliza la N-acetilcisteína en una dosis más o menos parecida a la de México. En lugar de dimeticona utilizan la simeticona, que es casi el mismo efecto, utilizándolo 20 o 30 minutos antes que el paciente lo ingiera del procedimiento, y han tenido muy buenos resultados. Aunque para el colon existen muchas escalas que valoran limpieza, y de hecho utilizamos la más difundida, que es la escala de Boston, para el estómago no pasa igual. No se conocen ni se han estudiado muchas escalas, pero a nivel de Europa y de Latinoamérica, principalmente en Chile, se han llevado trabajos donde se ha considerado esta escala como importante para valorar la limpieza gástrica. Aquí la clasifican, la van graduando del 1 al 4, donde un paciente que está, y tomando en cuenta las referencias anatómicas del estómago, fondo, cuerpo alto, cuerpo bajo y antro, clasificando un paciente está en grado 1 cuando tiene moco que no es adherente, una visibilidad perfecta, grado 2 cuando hay moco adherente pero que no dificulta la visibilidad, grado 3 cuando hay un moco muy adherente que amerita 30 ml o menos de líquido o agua para limpiarlo, y ya grado 4, que es un paciente que está mal preparado, que amerita más de 30 ml de líquido para poder limpiar la cavidad. El segundo y el tercer tópico a tener en cuenta en una endoscopia de calidad: el tiempo de exploración y la distensión del estómago. En tiempo de exploración se aconseja que el mínimo
de tiempo que nos detengamos en el estómago en su visualización concienzuda es de 5 minutos. Hay estudios publicados que endoscopistas que son más lentos tienen más alta tasa de detección de lesiones incipientes que a los rápidos les pasa por alto. Pero obviamente eso tiene mucha variable, pero la recomendación es que sea un mínimo de 5 minutos. En cuanto a la insuflación y a la distensión de la cavidad gástrica, se recomienda que entremos al estómago, sigamos de largo, por así decirlo, lleguemos al antro píloro y al duodeno y luego nos detengamos a evaluar el estómago en retirada. Porque los especialistas en el área, los conocedores y maestros, es algo muy práctico. Cuando nosotros tocamos el píloro, pues al paciente le provoca eructos, a veces deseos de vomitar. Eso es un paciente que está realmente no con una sedación muy profunda. Entonces, eso provoca que se escape aire y se quite la distensión del estómago. Entonces, no podamos observar lesiones de forma correcta. También porque cuando el paciente hace este eructo, cuando tocamos el antro píloro, se colapsan las paredes y el pequeño moco que está pegado en la pared anterior del cuerpo, por ejemplo, cuando se adosa con la posterior, entonces dificulta la visibilidad. Por eso dan ese tip para explorar el estómago, el cuerpo, en retirada. Otro punto importante, la documentación fotográfica. Ya hace muchos años no nos conformamos con las 4 fotos típicas. Un buen estudio, una endoscopía hecha con calidad debe fotografiar cada uno de los rincones del estómago con buena distensión y buena limpieza. El protocolo que como que más se está utilizando, que más está aprobado, es el protocolo de foto sistemática, la escala alfanumérica del profesor Emura, donde nos describe, como le dije, el orden en el antro píloro. Las primeras, los números del 1 al 5 corresponden al esófago, que no tiene que ver con la presentación, por eso comenzamos a partir del 6, que debe ser el antro píloro. La número 7 es la curvatura menor del antro, o la cara anterior, la cara posterior del antro, perdón, la curvatura menor acá arriba, la cara posterior del antro, y la número 10, la curvatura mayor del antro. Siguiente área, vamos a fotografiar lo que es el cuerpo distal, que se toma como referencia la primera fotografía en la cara anterior del cuerpo distal, la número 12, la curvatura menor, la número 13, la cara posterior, y la número 14, la curvatura mayor. Sigue entonces lo que es la porción proximal del cuerpo, donde la fotografía que sigue, estamos hablando de la cara anterior, la siguiente, la curvatura menor, si ustedes se fijan, sigue el mismo orden, cara posterior y la curvatura mayor. Tenemos entonces en retroflexión que valorar la zona del fondo, donde la siguiente fotografía es la parte mayor, la curvatura mayor, siguiendo con lo que es la región anteroposterior, la pared anteroposterior, aquí la parte del fondo como tal, y el cardias, que es la última fotografía del fondo. Y ya, por último, en cuanto al estómago, la parte angular o la incisura angular, y donde debemos valorar en toda su dimensión, con la fotografía número 23, aquí la parte del cardio donde se ve hacia la proyección de la curvatura mayor, en la parte media acá, aquí la parte de la curvatura menor y la incisura angularis que debe ser fotografiada en toda su dimensión cada vez que se pueda. Por último, ya las últimas fotografías que se recomiendan son del duodeno con su bulbo y la segunda porción. Quedaría más o menos así, como un reporte que debemos hacer. Siguiendo la escala. Esa es una endoscopía de gran calidad. Entonces, el endoscopio debemos utilizar el mejor endoscopio. Se recomienda para estos casos que sea una técnica mejorada con las herramientas de NBI, FAIS, BLI, con magnificación o sin magnificación, utilizar tinciones como el ácido acético o el índigo carmín. Pero esto no quiere decir que una buena técnica y la luz blanca sea reemplazada. Es para mejorar la tasa de detección. Por último, perdón por el tiempo, la caracterización de las lesiones con luz blanca vemos de forma adecuada lo que es la atrofia, llevando el protocolo de Kimura-Takemoto de observar la nodularidad, el cambio de coloración en la mucosa, y aquí podemos ver la diferencia que hay entre la mucosa atrófica y el cambio que hizo brusco aquí. Eso es en luz blanca sin estar magnificada. Aquí ya cuando se aplica cromoendoscopía con magnificación, pues se ven algunos cambios como son la pérdida del patrón superficial, la pérdida de red capilar en panal de abeja y la pérdida de las vénulas comunicantes que nos dan
que son unos datos, ya una semiología en endoscopía magnificada, que es otro tema, que nos dan la apariencia de forma acercada y magnificada de lo que es la atrofia gástrica. Cuando es metaplasia intestinal, se han estudiado con diferentes modalidades de tecnología. Aquí está con LCI y comparándolo con luz blanca. Esta es una imagen donde vemos área metaplásica. Esto está fácil porque con luz blanca se puede más o menos apreciar. Y aquí cuando se le aplica LCI. Aquí es, bueno, en la foto no se ve muy bien, pero aquí es menos visible, pero cuando se aplica el LCI sí se ve mejor en las áreas de metaplasia. En estudios se ha determinado que la luz blanca para detección de metaplasia tiene una sensibilidad de un 19% comparado con 91% del LCI y una certeza de 62 y 89 respectivamente. En cuanto a la cromoendoscopía, cuando se hace ya no magnificada, tenemos datos como son áreas de patrón de mucoso túbulo velloso. Cuando utilizamos la técnica de LBC o luz azul, encontramos regiones azuladas levemente elevadas con NBI, áreas de color blanco azulado con patrón mucoso irregular cuando tiene NBI y BLI, y áreas violeta cuando utilizamos LCI. Metaplasia intestinal ya magnificada, entonces encontramos los patrones que son un patrón superficial regular, túbulo velloso y vascular enroscado, lesiones focales con o sin línea demarcatoria. Cuando le aplicamos LBC hay una línea azul del borde de epitelio, que aquí no se puede apreciar mucho, pero ya de cerca sí se ve, y una banda turbia marginal que es esto acá. En lesiones ya con focales, que también es el otro tópico que tenemos que tomar en cuenta, cuando utilizamos la cromoendoscopía magnificada debemos tomar en cuenta la clasificación BS o VS, que significa vascular superficial. Con esta clasificación lo que se mide es la línea demarcatoria de la lesión, la evaluación del patrón vascular y la evaluación del patrón de superficie. Se ha encontrado que el 97% de los cánceres gástricos incipientes presentan o un patrón vascular irregular con línea demarcatoria o un patrón de superficie irregular con línea demarcatoria. En la clasificación BS, rápidamente, aquí observamos el patrón vascular, aquí es cuando es regular, aquí es cuando es irregular y aquí ausente, lo mismo que para el patrón de superficie. Eso es con magnificación. El algoritmo de seguimiento que nos permite seguir las recomendaciones, si tenemos una lesión sospechosa, estamos hablando ya de cromoendoscopía magnificada, si tenemos una lesión sospechosa y tenemos una línea delimitatoria, si está presente, tenemos que enfocarnos si el patrón microsuperficial está irregular o no, o el patrón microvascular está irregular o no. Si tenemos una delimitación con un patrón microscópico vascular irregular, entonces estamos frente a la presencia de cáncer. Si no tenemos irregularidad en los patrones, entonces no tenemos cáncer. De este lado, si de inicio la lesión sospechosa no tiene una línea delimitatoria, entonces descartamos que sea lesión cancerosa. Aquí hay algunos ejemplos de lesiones sospechosas que cuando se aplicó la magnificación, como no había línea de demarcación, y en este caso, como sí había línea de demarcación, pero no había irregularidad del patrón, pues entonces se considera no cancerosa. Al contrario, con esta lesión que vemos aquí, que en luz blanca se ve solamente algo como una erosión, cuando se aplica entonces el índigo carmín y la cromoendoscopía, se aparece una línea de demarcación, aquí magnificada, un patrón de microsuperficie irregular, por lo que se diagnosticó y se confirmó con histología, un adenocarcinoma bien diferenciado de mucosa. Ya casi termino. Otro ejemplo aquí por igual, que sí tenía la línea demarcatoria, esto es siguiendo el algoritmo, que aunque no tuviera un patrón microsuperficial irregular, sí tiene un patrón microvascular irregular, por lo tanto, se sospechó de una lesión cancerosa y cuando se biopsió, se encontró un adenocarcinoma moderadamente diferenciado de mucosa. Y esos ejemplos se los traje porque a luz blanca se ve una lesión como si fuera una erosión común y corriente. Por último, un estudio donde compararon lo que es en pacientes que tenían cáncer gástrico incipiente, una endoscopía sin magnificación, un grupo con luz blanca y un grupo que tenía la tecnología recomendada, donde se encontró una tasa de detección mucho mayor para la cromoendoscopía ya de forma especializada. Para terminar, ya el cáncer gástrico, cuando encontramos algunas lesiones, tenemos que describirla en el reporte según la clasificación de París. Y como conclusiones, número 1, saber que el cáncer gástrico es la tercera causa de muerte por cáncer en todo el mundo. En nuestro país, una mortalidad de 5.5. La detección temprana y el diagnóstico preciso garantiza una menor mortalidad. La endoscopia digestiva alta es el estudio de mayor sensibilidad y por tanto es recomendado para el tamizaje o cribado.
Debe realizarse una endoscopia de calidad con todos los estándares que discutimos. Debe utilizarse en la medida de lo posible la tecnología endoscópica de imagen mejorada. Y por último, se requiere un entrenamiento especial en estas técnicas para poder utilizarse. Muchísimas gracias y disculpen el tiempo.